Bueno, una de las intenciones del ciclo tiene que ver justamente con indagar acerca de qué herramientas y qué metodologías han desarrollado maestras de teatro, grandes maestras de teatro que han devenido referentes de la actividad teatral. Y bueno, como imagino que maestra, parafraseando la famosa frase, maestra no se nace, se hace, quería preguntarte acerca de tu propia formación, de tus orígenes, digamos, tus inicios. Y, sí. ¿Cómo empecé y cuándo? Bueno, cuando empecé tenía 13 años, fue una decisión rara, fue un intercambio que hice con mi padre. Él quería que yo siguiera los estudios tradicionales y yo le prometí seguir estudiando, pero si me dejaba hacer teatro. Ellos eran actores, mis padres, así que sabía dónde me metía. Pero entré a una edad que uno no tiene más que inconvenientes, digamos. La adolescencia fue tan confusa para mí como para mucha gente. Y meterme en el teatro era algo conocido. Claro que una cosa era tener tus padres, actores, otra cosa era subirte vos al escenario. Y a partir de ahí empecé a tomar de un lado y de otro. Empecé a tomar después algunos seminarios, algunos cursos sueltos. Y cuando estuve en el Instituto de Arte Moderno estudiando, llegó una profesora. Lo cuento porque si hay alumnos de teatro es bueno que lo sepan. Por eso lo empecé a contar un día y lo cuento. Simone Garmá era una directora en Francia y maestra de teatro, que vino a la Argentina. Se llamaba Garmá porque se casó con Garma, que era un psicoanalista nuestro de mucha fama aquí. Madame Garmá nos daba clases de teatro y había traído el método. El método era el método de Stanislavski, que así se dice, pero en fin, después hablaremos. Stanislavski parece ser que nunca quiso que eso se llevara a la práctica, pero lo editaron después de que él murió, paseó por el mundo y allá vamos. Y esta mujer nos enseñaba a hacer improvisaciones que nunca se habían hecho para estudio de teatro aquí. O sea, trajo esa novedad con el sistema Stanislavski y nos hacía hacer pruebas en el escenario. Yo, que era la más chiquita de todas, me iba cada vez más atrás en la platea, porque era un teatrito, para no subir, me daba pánico. Me parecía que era genial ella, hablaba un poco francés y castellano, así que era un ser rarísimo, europea, una señora muy elegante, y un día nos dio un ejercicio, bueno, que me hizo subir con todo un grupito. En general eran improvisaciones sobre la guerra, porque ella venía de la guerra. Y el escenario era un puente y pasábamos, corríamos, porque habían bombardeado nuestra aldea, que estaba en un lateral, pasábamos por el puente y cuando estábamos en medio del puente ella nos dijo, ahí va a venir un avión y los va a ametrallar y el ruido yo lo voy a hacer tac, 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 desde el escenario. Cada uno decida cómo va a ser su personaje, si va solo, si va acompañado, quién se murió, viene angustiado, viene con miedo, etc. Cada uno elige lo que quiere. Yo, como era chica y todos tenían amigos y compañeros, yo era sola. Entonces me imaginé que se me había muerto todo el mundo y que iba corriendo y que iba a morir. Nadie quiere tanto morir como un actor. Los actores siempre queremos morir. Es un momento culminante de los personajes. Entonces, por supuesto que elegí morir. Iba cargada con bultos, me llevaba, suponía yo, de mi casita. Y cuando estaba más o menos en el medio del escenario empezó el tiroteo y yo caí y quedé muerta. Cuando terminó el ejercicio, ella subía y nos daba una devolución, porque hizo esto, como hizo esto, así, ta, ta. Cuando llegó a mí, me miró de arriba abajo
Y me dijo, ¿usted quiere hacer teatro? Sí, le dije. No sirve. ¿Qué? Le dije. No sirve. Me apartó y siguió. Era raro, ¿no? Pero esto suele suceder a veces, digamos. Desde el poder te pueden hacer daño a veces. Yo de ahí salí de la clase, me fui hasta el río a ver si me tiraba o no me tiraba. Por suerte no me animaba, volvía, entraba a la iglesia, rezaba un rato, volvía al río. Pidiendo valor para... A ver si no junté valor. Me di cuenta que yo suicida no, pero me quedé con el entripado de no sirvo y estoy trabajando en teatro. O sea, todo lo que hacía me miraba así, se me aparecía por distintos lados y fue siniestro y malhadado, o sea, llegué a estar flaca como un escarabajo, pues no comía. Bueno, y toda una desdicha que lo cuento porque hay profesores de teatro que de pronto usan el poder para lastimar. A nadie se le puede decir que no sirve. En todo caso, no lo estás haciendo bien en este momento. O en todo caso, hay que corregir cosas. O tenés que esforzarte en la técnica. O tenés que dejarte ir a ver qué pasa con este personaje que estás armando. Pero no sirve. No se puede. No se debe. Bueno, con respecto al método, yo lo fui dejando con los años, pero mucho después. Usé el método, digamos, de la memoria emotiva y la memoria sensorial, lo que Stanislavski escribió, probó, trabajó con ello y lo puntualizó muchísimo, ¿no? Pero justamente esos libros, y eso me enteré por casualidad, una invitación que le hicieron a un amigo a Rusia y visitó a los pocos sobrevivientes que habían estado en la compañía de Stanislavski y ellos le decían que era terrible, que habían publicado esos libros que ellos estaban investigando con Stanislavski. No, esto es así, se hace así, es la mejor manera. No. Había que seguir investigando y se murió Stanislavski. Y cuando se murió, después de que se murió, el gobierno de Rusia edita los libros, se los llevan a Estados Unidos, se reparten por el mundo hasta cierto punto, en Europa no, en Europa no entró. De hecho, bueno, vos has dicho que, digamos, puede empujar a una alteración, digamos, a un estado de alteración a un actor. Sí, ¿quiere que hablemos de eso? Sí. Porque lo que tiene, por ejemplo, la memoria emotiva, que es lo que más se usa, y que yo la usé muchísimos años, hasta que un día paré y dije, esto es una gran locura, es utilizar tu propia memoria para trabajar un personaje. Para poner un ejemplo pedestre que todos conozcamos, podemos tomar Romeo y Julieta, la escena en que ella se despierta del largo sueño que él creyó que era su muerte y lo ve a él muerto y decide matarse. Antes de matarse dice pocas palabras, pero las que dice son terribles. El corazón se le hace un nudo, no puede hablar, o sea, está en un estado emocional muy fuerte. En una clase con memoria emotiva, ¿qué le decimos a Julieta? A ver, ¿qué podés recordar de tu vida que sea tan terrible que te haya dejado en el estado en que está Julieta en ese momento? Que lo padezcas. A ver, entonces, bueno, se crea todo un clima, todos los otros estudiantes están pendientes, el maestro también. La que hace Julieta empieza a tratar de recordar, la ayudan con memoria sensorial, qué olores había, cómo era el lugar, quién era. Y de pronto a ella se le había muerto la mamá, a esta alumna.
Entonces piensa, lo que más triste fue en mi vida fue la muerte de mi madre. Entonces empieza a pensar cómo se sentía, qué le pasaba, la angustia que tenía, cómo expresarla, y termina llorando, acongojada, y la maestra o el maestro, ahora a ver, trata de tirar el texto de Julieta y ahí se va enredando un poco su propia situación con la de Julieta, aprovechando el estado en que ella está. Bien, termina esa escena y como ha llorado tanto y todos han llorado, aplauden, esa clase fue magistral, fue maravillosa, fue estupenda. Hay que hacerla al día siguiente. Vamos a ensayar esta parte. Ella vuelve a repetir. Dice el texto de Julieta, qué bien salió, qué maravilla. La voy a hacer corta. Esto se va repitiendo y llega un momento en que piensa en la mamá y no le pasa nada. Ni en el escenario en la clase, ni en su casa. No hay memoria que resista pisotearla todos los días un rato. Y la verdad, esas memorias son sagradas, las nuestras. Y uno puede haber sufrido y dolido del corazón por un amor que se le fue, por una madre que se le murió, por un tío que le pegó una paliza, por lo que sea. Pero eso somos nosotros, no el personaje. ¿Cómo es que se pueden entrenar los sentimientos? ¿O cómo es el método que finalmente una vez que abandonas el método, perdón? Si abandonas el método no es los sentimientos lo que tenés que entrenar, te tenés que entrenar vos. O sea, un actor tiene que estar muy bien entrenado, físicamente, en todo sentido. Y después llegar a los sentimientos es un último paso, donde ya uno ha hecho una labor de detective con la obra, siguiendo al personaje desde yo persona. Estoy estudiando a esta otra persona que está escrita acá. Una investigación profunda, sin tomar partido para nada, sin ser juez de nada ni de nadie. Como actor, lo que está prohibido es ser juez. Y después de desmenuzar, uno empieza a pensar, bueno, la verdad que podría gustarle tal cosa, cuando el personaje dice tal otra, esto no le cae bien porque después pasa, o sea, seguir el análisis ya más cercano al personaje. ¿Se pondría un saco negro? No creo. Por esto y esto que pasa después, lo que le dicen, o sea, empezamos a armar al mismo tiempo qué zapatos me pongo para ensayar, con a quién tengo que mirar en este momento que estoy yéndome para siempre de la casa. ¿A quién? ¿Qué es lo que voy a extrañar? ¿Qué es lo que voy a querer cuando me vaya? O sea, puras acciones del personaje, limitadas nada más que por uno mismo. Uno debe sacarle los límites y entrar a imaginar. Ahí es donde uno se pierde. O sea, en parte es una comprensión profunda del texto y en parte es la imaginación. Y la imaginación empieza a trabajar para armar a una persona, porque los personajes son personas. Estoy diciendo una estupidez que todos saben. Pero lo que es difícil como actor es separarse de uno mismo y empezar a armar una persona, como si uno fuera Dios. ¿Y cómo camina? ¿Cómo camina si está llena de miedo? O sea, todo eso mezclado con me miro al espejo y pruebo, que eso parece de chicos. Un actor puede hacer cualquier cosa para tratar de encontrar por dónde entrar a un camino incierto. Cuando uno más o menos siente que está bastante construida, empieza a ensayar con los demás. Esto en general uno lo hace solo. Lo prueba en el escenario, con el director. El director
te ayuda a no perderte, te da ánimos para que sigas por un camino difícil o te trata de convencer de que no te vayas por ahí porque te vas a caer. En el tercer acto esto no te va a servir. O sea, 1000 maneras de llegar a hablarte con tu compañero como si ella ya no fuera ella, sino que ella era mi hermana. Esto, que parece demencial, sucede si uno tiene muy entrenado el instrumento, porque vas necesitando distintas técnicas para distintos momentos y distintas edades de tu vida y se te van ocurriendo distintas cosas. Es interesante saber que está sujeto todo esto que digo con la técnica. En una clase no te van a enseñar a tener talento, ni te van a poder decir si sos genial, ni tiene sentido que te lo digan. Lo que tiene sentido es que te ayuden a armar una gran caja de instrumentos donde vos puedas ir a buscar, saques el conejo, saques los pañuelos, la galera, en fin, todo lo que necesites. Y lo puedas llevar a cabo caminando por el escenario como si fuera tu casa, pero no como si vos fueras vos. Y en las clases que vos has dado, digo, como docente en tu actividad pedagógica, ¿cómo es una clase tuya? Digo, ¿o qué tipo de ejercicios propones? No puedes entrenar a 10 personas de la misma manera. Ciertos ejercicios y ciertas cosas sí, pero cada persona es distinta. Perfecto. Bueno. ¿Preguntas hay? ¿Hay preguntas? Sí, acá dice, como actriz, ¿cómo describiría su trabajo al comenzar con una obra? Nunca sé por dónde voy a empezar ni qué me va a convenir. Nunca sé si es de pronto ponerme el saco o sacármelo, o estar más atenta al análisis del personaje, o dejarlo de una buena vez, empezar a probar cosas en mi casa y llevarlas al escenario con el director a verlas. Nunca empecé de la misma manera un personaje que el otro. Empezar algo nuevo, como si fuera algo que nunca hice. Y ahí es donde la técnica te ayuda, porque sin pensar la técnica funciona. Bueno, y lo último, ¿qué opinas sobre el movimiento feminista de hoy? Le pregunto. El movimiento feminista de hoy es como el movimiento femenino de toda la vida. O sea, toda la vida ha habido injusticia en cuanto a estas, sobre todo, sociedades patriarcales y con una filosofía patriarcal, etcétera, etcétera. Una sociedad acostumbrada al padre y la madre para ciertos menesteres. Bueno, eso ha ido cambiando para bien. Creo que en este momento hay un enfrentamiento muy fuerte, hay un cansancio muy fuerte de las mujeres, se está expresando de todas las maneras, de la mejor manera y de la peor manera. Y creo que en ese sentido tenemos que soportar una época de cambio, que ya sea para esto o para cualquier cosa, es lo peor que te puede pasar. Había un dicho chino que decía, no te deseo que vivas en un siglo interesante. Creo que esto se va a ir arreglando con el tiempo, porque sin hombres y mujeres el mundo se termina enseguida. Así que lo arreglaremos entre todos. Pero bueno, nos ha tocado una época interesante. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Linda.